Welcome to my channel. La música suave se detuvo de repente. En medio del esplendor de la fiesta familiar, mi nuera se paró en el escenario, me señaló directamente y gritó a todo pulmón en el micrófono frente a decenas de invitados. Estoy orgullosa de nuestra familia, excepto por la suegra inútil que está sentada en esta misma mesa. Risas burlonas y susurros de desprecio resonaron por todo el salón. Miradas afiladas se clavaron en mí. Me miraban como si fuera una parásita, una carga que estaba agotando el sudor y las lágrimas de sus hijos. Me quedé helada, profundamente humillada en la misma fiesta que yo, con todo mi sacrificio, había organizado. Soy Irene, y la historia que estoy a punto de contarte te llevará atrás en el tiempo para descubrir qué fue lo que realmente pasó, lo que convirtió a una madre que lo había dado todo por sus hijos en el blanco de los insultos más crueles. A mis 60 años, se suponía que mis hijos debían cuidarme y honrarme, pero en realidad estaba encogida en un rincón de una mesa redonda, escondida detrás de una palmera, tratando de hacerme lo más pequeña posible. Apreté con fuerza mi cartera desgastada, donde guardaba la última esperanza de esta familia. A mi alrededor, el tintineo de las copas de cristal y las risas de la alta sociedad de México en la fiesta del 5º aniversario de bodas de mi hijo eran como agujas clavándose en mis oídos. Emiliano, mi hijo, estaba ocupado recibiendo a los invitados en la entrada, y Jimena, mi nuera, hoy deslumbrante con un vestido rojo brillante, se movía como una reina entre las felicitaciones. Solo yo era la extraña, una anciana con manos callosas, vistiendo un vestido viejo y pasado de moda, completamente fuera de lugar, en medio de tanto lujo y vanidad. Los invitados que pasaban por mi mesa me miraban de reojo y luego susurraban. Sus miradas no ocultaban una mezcla de lástima y desprecio. Pensaban que era una suegra mantenida, una mujer de pueblo disfrutando del sudor y las lágrimas de sus hijos. Yo lo sabía, pero elegí el silencio. Llevé un vaso de agua a mis labios, tragando el sabor amargo que sentía en la garganta. Esta humillación estaba a punto de terminar. De repente, la música suave de la banda se detuvo. Las luces del candelabro se apagaron, dejando solo un reflector apuntando directamente al escenario. El lugar quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia Jimena, que estaba allí de pie, con un micrófono en la mano y una expresión de victoria en el rostro, como una reina que acaba de acorralar a su presa. Me miró directamente a donde yo estaba sentada. Su mirada era tan fría y cruel que me dio un escalofrío. Damas y caballeros, la voz de Jimena resonó, cortante, a través de los altavoces, congelando el ambiente. Gracias a todos por venir a celebrar con nosotros. Pero antes de brindar quiero que vean una verdad, la verdad sobre la carga que mi esposo y yo hemos tenido que soportar todo este tiempo. Mi corazón latía con fuerza. En la oscuridad, mi mano buscó el sobre grueso que guardaba en mi bolso. Jimena hizo una seña. La gran pantalla detrás de ella se iluminó. Todo el salón exclamó con asombro. En la pantalla no había fotos de la boda. Eran fotos borrosas, tomadas a escondidas en la noche. En ellas, yo estaba en un rincón oscuro, entregando un sobre abultado a un hombre joven y alto. El ángulo de la foto estaba hecho a propósito, para que pareciera que estábamos en un encuentro amoroso secreto. En otra, yo le agarraba la mano con fuerza, con una expresión de súplica. La sangre se me subió a la cara. Los susurros y murmullos estallaron como un enjambre de abejas. ¿Qué es eso? ¿Esa vieja mantiene a un gigoló? Dios mío, se ve tan decente y mírala. Pobres Emiliano y su esposa, trabajando hasta el cansancio para pagar las deudas de su madre fiestera. Jimena sonrió con desdén, me señaló directamente a la cara y pronunció cada palabra con claridad frente a cientos de invitados. Estoy orgullosa de nuestra familia, excepto por la suegra inútil que está sentada en esta misma mesa. Esa frase fue como una bofetada en público. Escuché cómo alguien dejaba caer una copa de vino, que se hizo añicos en el suelo. Sin detenerse, Jimena continuó, con una voz falsamente entrecortada por la angustia. ¿Pueden creerlo? Mientras mi esposo y yo atravesamos dificultades financieras, llenos de deudas, ella, la madre que mi esposo tanto respeta, saca a escondidas todos los ahorros y vende las cosas de la casa para mantener a su joven amante. Me quedé helada. No lloré. Mis lágrimas ya se habían secado durante las noches
en vela rezando ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Solo sentí dolor. Un dolor no por la humillación, sino por la ceguera de mi nuera. Justo en ese momento, mi consuegra Mercedes se acercó. Vestida de pies a cabeza con ropa de diseñador, me miró con desprecio, y su voz chillona resonó entre la multitud expectante. «Señora Irene», se lo dije, «¿cómo va a entender el valor del dinero alguien sin educación como usted? Le saca hasta el último centavo a sus hijos para satisfacer sus vicios. ¿No le da vergüenza ante el espíritu de su difunto esposo? Es usted la deshonra de esta familia». Emiliano, en una esquina de la sala, con el rostro pálido, intentó correr hacia adelante, pero la multitud lo detuvo. Respiré hondo, sin explicaciones, sin justificaciones. Las palabras en este momento no tenían sentido. La verdad no se encuentra en la punta de la lengua. Me levanté lentamente. El sonido de la silla al rozar el suelo fue un chirrido agudo. Con calma, me arreglé el vestido viejo. Levanté la cabeza y caminé hacia la mesa principal. La multitud se apartó instintivamente, sus miradas de desprecio siguiéndome a cada paso. Llegué frente a Jimena. Me miró desafiante, esperando un insulto o una súplica. Pero no. Saqué de mi bolso un sobre grueso, de color amarillo pálido, de hospital. Lo coloqué suavemente sobre la mesa, justo al lado de un arreglo de rosas blancas. Mi movimiento fue lento, decidido. Miré profundamente a los ojos de mi nuera y le dije en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todo el salón, que contenía la respiración, escuchara. «Lo siento, mamá. Esto es para ti». Dicho esto, me di la vuelta y me fui de inmediato. No miré a Emiliano. Tenía miedo de que si lo miraba, me derrumbaría. Caminé directamente hacia la puerta. El sonido de mis tacones sobre el frío suelo de baldosas, resonando en el silencio mortal. Empujé la pesada puerta de madera y salí al pasillo vacío. El aire fresco del exterior me golpeó, en contraste con la atmósfera sofocante del interior. Un paso, 2 pasos, 3 pasos. A mis espaldas, a través de la puerta entreabierta, escuché un sonido, el sonido de papel rasgándose. Quizás Jimena había roto el sobre por ira o por curiosidad. Pasó un segundo de silencio, y entonces, un grito desgarrador, tan doloroso que partía el alma, resonó desde el salón de fiestas, atravesó la puerta de madera y golpeó directamente mis oídos. Me detuve en medio del largo pasillo, con la mano en el pecho que me dolía a cada latido. No me di la vuelta. Solo entonces las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Me apoyé en la pared fría del pasillo, cerrando los ojos. En la oscuridad de mis párpados, el espacio a mi alrededor se desvaneció, llevándome de vuelta en el tiempo. Toda esta tragedia no comenzó esta noche. Comenzó hace 6 meses. En aquel entonces, nuestra casa no era tan fría como ahora. Después de que Emiliano se casara con Jimena, esta vieja casa siempre estuvo llena de risas. Jimena era una chica buena, dulce y respetuosa. La quería como a mi propia hija. Todas las mañanas se levantaba temprano para ayudarme en la cocina, parloteando mientras amasaba la masa para hacer pan. Fuimos tan felices. Pero entonces, esa tarde fatídica llegó como una tormenta en un día despejado. Ese día, estaba en la cocina preparando la cena. El aroma de la masa de maíz asándose en el comal llenaba el aire. Estaba dando forma a la última tortilla cuando escuché que se abría la puerta principal. El sonido de pasos pesados, arrastrados, muy diferente a la agilidad habitual de los dos. Me limpié rápidamente las manos en el delantal y corrí a la sala. La escena ante mis ojos me encogió el corazón. Jimena estaba pálida, sin una gota de color. Pasó a mi lado como una sombra, con los ojos vacíos mirando al frente, sin decir una palabra, y subió directamente las escaleras hacia su habitación. «Jimena, ¿qué te pasa?», le grité, pero solo obtuve un silencio aterrador. Me volví para mirar a mi hijo. Emiliano estaba parado en medio de la sala. Su portafolio cayó al suelo de madera con un golpe seco. Se tambaleó hacia el sofá y se desplomó, agarrándose la cabeza con ambas manos, temblando de pies a cabeza. Corrí hacia él, asustada, y me arrodillé a su lado. «Emiliano, Dios mío, ¿qué pasa, hijo? ¿Qué dijo el doctor? ¿Qué le pasa a tu esposa?». Emiliano levantó la cara. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas. Me miró, sus labios temblaban, y apenas pudo formar palabras,
su voz quebrada por el miedo. «Mamá, Jimena, ella se va a morir». Mis oídos zumbaban. El delantal que tenía en la mano cayó al suelo. «¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que se va a morir? ¿No fue solo a una revisión porque se sentía cansada?» Emiliano rompió a llorar como un niño. Me agarró la mano con fuerza, sus uñas clavándose en mi piel. «Insuficiencia renal, mamá. Insuficiencia renal en etapa terminal. Sus 2 riñones han fallado por completo». Me quedé helada. La acogedora sala de estar de repente se sintió tan fría como una tumba. ¿Insuficiencia renal? Ella solo tiene 25 años. Su futuro aún era tan largo. Emiliano continuó entre sollozos, cada palabra como un cuchillo en mi corazón. El médico privado dijo que su condición es muy crítica. Necesita diálisis de inmediato para mantenerse con vida, pero eso no es una solución a largo plazo. La única forma de salvarla es un trasplante de riñón. Pero mamá, tú conoces a Jimena. Al decir esto, Emiliano lloró aún más fuerte, la desesperación llenando sus ojos. El año pasado, después de perder a nuestro primer bebé, cayó en una depresión severa. Quiso quitarse la vida por la desesperación. El médico advirtió que su estado mental ahora es extremadamente frágil, tan delicado como un hilo. Si ahora se entera de que tiene una enfermedad terminal, que tendrá que estar en cama recibiendo diálisis por el resto de su vida, o esperar en vano un riñón compatible, se rendirá, se negará al tratamiento y buscará la muerte. Escuché a mi hijo con el corazón hecho un nudo. La imagen de Jimena acurrucada en su habitación oscura, sin comer ni beber durante meses después de perder a su bebé, apareció claramente en mi memoria. Ella es muy frágil, no podría soportar este golpe. El médico dijo que, si ella no tiene la voluntad de vivir, ninguna medicina funcionará. Emiliano apoyó la cabeza en mi hombro, sollozando con desesperación. ¿Qué voy a hacer, mamá? No puedo perderla, tengo mucho miedo. Abracé la cabeza de mi hijo, acariciando su cabello revuelto. Mis lágrimas también comenzaron a caer, calientes, por mi hijo, por mi nuera, y por esta pequeña familia al borde del abismo. Pero entonces, en medio de ese dolor extremo, una fuerza invisible surgió dentro de mí. Soy una madre. Cuando mis hijos caen, yo debo permanecer fuerte. Si yo también me derrumbaba en llanto en ese momento, ¿quién salvaría a mi nuera? Respiré hondo, tragándome las lágrimas. Con ambas manos, levanté el rostro lloroso de Emiliano, mirándolo directamente a los ojos. En ese momento, supe que mi mirada ya no era la de una madre amable y cotidiana. Era la mirada de un capitán en medio de una tormenta feroz. «Emiliano, escúchame», dije con voz firme, decidida y fría. «No le digas absolutamente nada sobre su verdadera condición. Está prohibido». Emiliano me miró desconcertado. Pero necesita tratamiento. «La trataremos», lo interrumpí, mi cerebro ya trazando un plan descabellado, pero la única salvación en este momento. «Dile a Jimena que tiene anemia crónica, un tipo raro de anemia que requiere inyecciones y medicamentos especiales a largo plazo. Los síntomas de fatiga y mareos de la insuficiencia renal son similares a los de la anemia. Ella no sospechará nada. ¿Y el trasplante de riñón? ¿Los costos de la cirugía? ¿Las medicinas?», balbuceó Emiliano. «No tenemos tanto dinero en efectivo en casa». Apreté su mano, transmitiéndole algo de calor y determinación. «Yo me encargaré. Todavía tengo el terreno en el pueblo y algunas joyas que me dejó mi abuela. Venderé todo. Encontraré al mejor médico, la fuente de riñón más rápida, a cualquier costo. Mamá, tú solo tienes que hacer una cosa». Lo miré profundamente a los ojos, con una voz seria como una orden. «Cuidar el estado de ánimo de tu esposa. Hazla feliz, optimista. No dejes que te vea llorar. No dejes que se preocupe por el dinero. Deja que piense que yo todavía tengo recursos, que yo me encargaré de todo. Si soy yo quien gasta el dinero en médicos, ella sospechará menos que si lo haces tú. ¿Entendido?». Emiliano me miró, con los ojos llenos de gratitud y miedo. Asintió. Me levanté, me ajusté el delantal y me sequé las últimas lágrimas. Me di la vuelta hacia la cocina, tratando de mantener mi voz lo más calmada posible, aunque por dentro había una tormenta. «Anda, lávate la cara y convence a tu esposa de que baje a cenar. Esta noche, mamá le preparará su sopa favorita».
En ese momento, supe que acababa de entrar en un camino lleno de espinas. Acepté convertirme en la guardiana del secreto, la que tendría que tejer mentiras. No sabía que la decisión de ocultar la verdad ese día sería la chispa que encendería una cadena de tragedias dolorosas más adelante. Para mantener a Jimena con vida, tuve que vender mi propio pasado. Comenzó con cosas pequeñas. El collar de oro con un topacio que mi madre me dio el día de mi boda. Luego, los aretes de perlas. Y finalmente, mi anillo de bodas. Esa noche, me senté sola en mi habitación, bajo la luz amarillenta de la vieja lámpara de noche. Me quité el anillo de oro liso de mi dedo anular. La marca del anillo todavía era visible en mi piel, blanquecina, como un testimonio de 30 años de matrimonio sin separarnos. Mi esposo había fallecido, y este anillo era el recuerdo más sagrado que me había dejado. Quitármelo fue tan doloroso como si me estuviera rompiendo un dedo. Levanté el anillo, lo besé suavemente por última vez, y temblando, lo puse en una pequeña bolsa de terciopelo. Mañana estaría en la vitrina de una casa de empeño en el mercado negro, a cambio de un fajo de pesos para pagar el tratamiento con medicamentos importados de Estados Unidos. Esas medicinas eran increíblemente caras. Cada pequeña pastilla valía el salario de una semana de un trabajador promedio. Pero sin ellas, los niveles de creatinina en la sangre de Jimena se dispararían, y ella colapsaría. Pero las medicinas eran solo una parte. Lo más costoso era el dinero extra para encontrar un donante de órganos. La lista de espera para un trasplante de riñón en México era interminable. Si esperaba el proceso normal, mi nuera probablemente no sobreviviría al invierno. Tenía que buscar otras vías, conexiones clandestinas que requerían mucho dinero en efectivo. La caja fuerte de la casa se vació visiblemente. Las pinturas al óleo antiguas de paisajes de Oaxaca que colgaban en la sala también desaparecieron una por una. Y para justificar la desaparición de los bienes y mis frecuentes ausencias, tuve que empezar a aprender a mentir. Yo, una mujer que nunca en su vida había sido deshonesta, ahora tenía que actuar en mi propia casa, todas las tardes, en lugar de ir a las casas de empeño o reunirme en secreto con intermediarios de órganos. Me maquillaba mucho, me ponía un perfume fuerte y le decía a Jimena: voy al club de baile, es muy divertido. La membresía es un poco cara, pero todas mis amigas están allí. O los días que tenía que ir al banco a retirar ahorros para transferirle al médico, regresaba a casa con bolsas enormes. En realidad, dentro solo había ropa barata de oferta que compraba deprisa en el mercado, pero le presumía a mi nuera que era ropa de marca nueva. Mira, Jimena. Levantaba una bufanda llamativa, sonriendo falsamente. Vi que mis amigas la compraban, y también la compré. Un poco de desperdicio de dinero, ¿verdad? Pero es bonita. Al principio, Jimena no prestaba mucha atención. Estaba cansada por su anemia, así que solo sonreía débilmente y asentía. Pero poco a poco, mi frugalidad y diligencia desaparecieron, reemplazadas por la imagen de una suegra que se arreglaba constantemente. Salía temprano, regresaba tarde y gastaba dinero como si fuera agua. La mirada de Jimena comenzó a cambiar. Del respeto y el cariño, ahora en sus ojos comenzaba a crecer la duda y la molestia. Lo veía muy claramente, pero lo ignoré. El punto culminante fue un mediodía de sol abrasador, hace 2 meses. En ese momento, estaba en la cocina preparando un mole de pollo para el almuerzo. El teléfono en el bolsillo de mi delantal vibró insistentemente. Miré la pantalla. Era el número de un intermediario de riñones. Me informaba que tenía noticias sobre un posible donante, pero exigía un gran depósito de inmediato. Apagué rápidamente el fuego. Miré a mi alrededor para asegurarme de que no había nadie, y luego contesté la llamada. Me pegué el teléfono a la oreja, susurrando en voz muy baja, con la voz temblorosa por la emoción. ¿Aló? Sí, le escucho. ¿Está seguro? ¿Cuál es el nivel de compatibilidad? De acuerdo. El dinero no es problema. Me las arreglaré. Pagaré lo que sea, siempre que consiga el riñón. No, siempre que consiga la mercancía pronto. Estaba tan absorta en la negociación que no escuché los pasos ligeros que entraban por la puerta trasera. ¿Qué estás haciendo, mamá? La voz de Jimena sonó de repente, fría, justo detrás de mí. Me sobresalté, dejando caer la cuchara de madera que tenía en la mano. ¡Clac! Colgué rápidamente,
Metí el teléfono en el bolsillo, con el corazón latiéndome como si fuera a salirse del pecho. Me di la vuelta, intentando forzar la sonrisa más torpe posible. «Ay, Dios mío, me asustaste». Yo solo estaba hablando con una amiga del club. Jimena estaba apoyada en el marco de la puerta de la cocina. Llevaba un camisón ligero. Su rostro pálido y demacrado por la enfermedad hacía que sus ojos oscuros parecieran aún más agudos e inquisitivos. No sonrió. Miró fijamente el bolsillo de mi delantal, donde acababa de esconder el teléfono. ¿Qué clase de amigas requieren hablar a escondidas como si estuvieras contrabandeando, mamá?, preguntó Jimena, su voz ya sin ningún rastro de respeto. Te escuché decir que el dinero no es problema. Pagaré lo que sea. ¿Qué vas a comprar ahora? No, no es nada, tartamudeé, con un sudor frío recorriéndome la espalda. Me invitaron a invertir en algo pequeño, solo por diversión. Jimena suspiró, un sonido claramente lleno de hastío. Se acercó al refrigerador, sacó una botella de agua y cerró la puerta con tanta fuerza que las botellas del interior tintinearon. Mamá, Jimena se dio la vuelta, cruzando los brazos, con la mirada fija en mí. Últimamente te noto muy rara. Las cosas de la casa han ido desapareciendo poco a poco. Vendiste las pinturas, vendiste el oro, y tú te la pasas bailando, de compras, con llamadas secretas. ¿Sabes cuál es la situación financiera de mi esposo y yo? Bajé la cabeza, fingiendo estar ocupada limpiando una mancha en la mesa de la cocina para evitar su mirada. Lo sé, claro que lo sé, pero ya estoy vieja. También quiero vivir un poco para mí, dije, y mi propia voz me sonó amarga y falsa. ¿Vivir para ti? Jimena sonrió con desdén, una media sonrisa llena de sarcasmo. Era la primera vez que me hablaba con esa actitud. Vive para ti, pero no dejes que la carga caiga sobre los hombros de Emiliano. Él trabaja sin parar todo el día para pagar la hipoteca y mis medicinas. Y tú, ya no eres la madre amable y ahorradora de antes. Has cambiado mucho. Te has vuelto materialista y derrochadora. Cada palabra de mi nuera era como una aguja clavándose en mi orgullo. Materialista, derrochadora. Si supieras a dónde va ese dinero derrochado. Si supieras que estoy vendiendo mi dignidad a cambio de cada día de tu vida. Pero no podía decirlo. La promesa que le hice a Emiliano seguía en pie. La sentencia de muerte que pendía sobre su cabeza seguía allí. Me tragué el nudo amargo en mi garganta, levanté la vista hacia Jimena y sonreí. Una sonrisa torcida y lamentable. Lo siento, tendré más cuidado. Anda, sube a descansar. La comida ya casi está lista. Jimena no dijo nada más. Me miró un momento más con una expresión de profunda decepción y luego se dio la vuelta y se fue. El sonido de sus pantuflas arrastrándose se fue alejando. Me quedé sola en la enorme cocina. El delicioso aroma del mole de pollo de repente se volvió insípido. Saqué mi teléfono, mirando la pantalla oscura. La llamada anterior no había cerrado el precio. Me apoyé en el mueble de la cocina y lentamente me deslicé hasta el suelo frío. Cubrí mi rostro con mis manos callosas. Las lágrimas corrían silenciosamente entre mis dedos. Ni un sollozo. No me atrevía a llorar fuerte, por miedo a que me escuchara. A los ojos de mi nuera, me había convertido en una suegra mala y egoísta. Pero ¿qué importaba? Mientras ella viviera, aunque el mundo entero me diera la espalda, aunque ella me odiara, lo seguiría haciendo. Amigos míos, ¿alguna vez han estado en una situación en la que tuvieron que dejar que un ser querido los malinterpretara, aceptando el papel del villano solo para protegerlos? ¿Creen que cometí un error al elegir este silencio? Por favor, compartan sus historias en los comentarios. A veces, escuchar sus experiencias es un gran consuelo para mí. Si hay algo más aterrador que la pobreza, es el desprecio de los ricos. Y Mercedes, mi distinguida consuegra, era la encarnación de ese miedo. Últimamente, Mercedes nos visitaba con más frecuencia. Decía que venía a ver a su hija enferma, pero yo sentía que era más como una inspectora, supervisando un reformatorio en ruinas. Cada vez que su lujoso coche se detenía frente a la puerta, sentía un nudo en el pecho. Sabía que los pocos momentos de paz en esta casa estaban a punto de ser destrozados. Esa tarde, estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, contando cuidadosamente las monedas sueltas que había encontrado en un viejo abrigo de mi difunto esposo. 1 peso, 2 pesos,
50 centavos. Las apilaba en pequeñas torres, esperando juntar lo suficiente para comprar otro blister de suplementos para el hígado para Jimena, sin tener que tocar el dinero del depósito de la cirugía. El sonido de tacones altos, secos y agudos resonó desde la sala. Antes de que pudiera guardar las monedas, Mercedes ya estaba de pie en la puerta de la cocina. Llevaba un vestido de seda color turquesa, un collar de perlas grandes en el cuello y un bolso de piel de cocodrilo brillante. Mercedes miró las monedas en la mesa y luego a mí. Sus labios pintados de rojo se curvaron en una media sonrisa llena de desprecio. «Vaya, señora Irene». La voz de Mercedes sonó agria como vinagre echado a perder. «Mírese. Parece una mendiga contando centavos». Rápidamente, junté las monedas en mi mano, apretándolas con fuerza. Los bordes metálicos se clavaron dolorosamente en mi piel. «Hola, señora Mercedes». Incliné la cabeza, tratando de mantener la calma. «Acaba de llegar. Déjeme prepararle un té». «No es necesario». Mercedes agitó la mano, entrando en la cocina como si fuera su propia casa. Pasó su dedo con un anillo de diamantes por la encimera de la cocina, y luego se frotó los dedos como si estuviera comprobando si había polvo. «No la entiendo, Irene. Jimena me dijo que últimamente gasta dinero como si fuera agua, yendo a clubes, comprando ropa de marca, ¿no? ¿Por qué está aquí contando centavos ahora? ¿O ya se gastó todo el dinero de mi yerno y ahora finge ser pobre para pedir más?» Sus palabras fueron como una bofetada. Me quedé paralizada, con un sabor amargo en la boca. Ella no sabía que ese dinero gastado como agua lo estaba usando para comprar la vida de su propia hija. Yo solo estaba revisando el dinero para el mercado. Respondí en voz baja. Mercedes resopló y luego se volvió para mirar la olla de frijoles negros que hervía a fuego lento en la estufa. Arrugó la nariz, agitando la mano frente a ella como si oliera algo podrido. «¿Otra vez frijoles negros? ¿Le da de comer a mi hija esta cosa tan barata?» Mercedes se giró bruscamente, con los ojos encendidos. «Con razón Jimena está cada día más pálida y delgada. Está enferma por falta de nutrientes. Usa el dinero de ellos para irse de fiesta y luego les da comida de pobres en casa. Los frijoles negros son buenos para la sangre», el doctor dijo. Intenté explicar, pero me detuve. No podía decir qué doctor lo había dicho. «Basta», gritó Mercedes. «No me venga con cuentos de doctores. Yo soy su madre. Me preocupo por mi hija. Mírese, Irene, ¿de quién está viviendo? Vive en la casa de mi yerno, come con su sueldo y no cuida bien a su esposa. Es usted una inútil». Esas dos palabras, una inútil, se clavaron en mi corazón. Me mordí el labio hasta hacerlo sangrar para no responder. «Aguanta, Irene, aguanta, por el bien mayor». Pero la malicia de Mercedes no se detuvo en los comentarios sarcásticos hacia mí. Lo más aterrador fue que estaba sembrando esos pensamientos en la cabeza de Jimena. Esa noche, durante la cena, la atmósfera era tan tensa que se podía cortar con un cuchillo. Emiliano llegó tarde del trabajo, así que solo estábamos las tres. Mercedes se sentó junto a Jimena, sirviéndole comida constantemente y susurrándole cosas. «Come, hija, pobrecita. Te casaste. Y mira qué vida tan dura». Mercedes acariciaba el cabello de Jimena, mirándome de reojo. «Ya te lo dije. Tienes que cuidar el dinero. No dejes que otros controlen todo. La gente mayor de ahora es muy irresponsable. No se puede confiar». Jimena mantenía la cabeza gacha, pinchando la sopa con su tenedor. Vi cómo sus hombros temblaban. En los últimos días, la enfermedad la había atormentado. Su estado mental ya era frágil, y ahora, con las insinuaciones de su madre, estaba aún más confundida. Le serví un tazón de sopa de pollo con semillas de loto, un plato que me había levantado a las 4 de la mañana para cocinar a fuego lento, y lo puse frente a Jimena. «Intenta comer un poco de sopa caliente para recuperar fuerzas», le dije suavemente, intentando esbozar mi sonrisa más amable. Jimena levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, pero ya no había gratitud en ellos. En su lugar, había ira y resentimiento acumulado. Miró la sopa y luego a su madre. Mercedes levantó una ceja, como animándola, y entonces, lo que tenía que pasar, pasó. El sonido de la porcelana rompiéndose resonó agudamente, rompiendo el silencio del comedor. Jimena había golpeado con fuerza el tazón de sopa que acababa de ponerle. El tazón cayó al suelo, haciéndose añicos. El caldo caliente salpicó mis piernas, quemándome.
Trozos de pollo y semillas de loto se esparcieron por todas partes. Me quedé helada, mirando el desastre a mis pies, y luego levanté la vista hacia mi nuera. Jimena se había levantado de un salto, jadeando. Su rostro estaba desfigurado por la agitación. «No quiero comer. Estoy harta», gritó, con la voz quebrada. «Deje de fingir que es buena. ¿Para qué cocina estas cosas? Para compensar que se gasta nuestro dinero en sus fiestas». «Jimena», tartamudeé, extendiendo la mano para calmarla. «No me toques», gritó Jimena, retrocediendo, evitando mi mano como si tuviera la lepra. «Mi mamá tiene razón. Usted solo es una parásita. ¿Qué hace todo el día en casa? Solo gastar dinero, ir a bailar, hablar por teléfono. Mientras yo estoy enferma y mi esposo se mata trabajando, no se da cuenta de que es una inútil. No ve que es una carga para esta casa». Esas palabras, ¿cómo dolían? Dolían más que cuando tuve que vender mi anillo de bodas, más que cuando tuve que pasar hambre. Fue un cuchillo directo al corazón de una madre. Mercedes estaba sentada allí, con los brazos cruzados, con una expresión de satisfacción como si acabara de ver una buena obra de teatro. Se levantó, rodeó los hombros de Jimena con su brazo y la consoló. «Tranquila, hija. No te alteres por ella. No vale la pena. Vamos a tu cuarto y te pongo un poco de aceite». Y luego madre e hija subieron las escaleras, dejándome sola en medio del desordenado comedor. El sonido de sus pasos se fue alejando. Me quedé allí, mirando los pedazos rotos de porcelana a mis pies. Solo entonces mis lágrimas comenzaron a brotar, calientes y saladas. Quería gritar, quería correr tras ellas y gritarles: «No soy una parásita, no derrocho el dinero. Estoy salvando tu vida, Jimena. El dinero que gasto es para comprar cada día de tu vida. Esta sopa la cociné con todo mi corazón». Pero tenía un nudo en la garganta. La imagen de Emiliano llorando y rogándome que guardara el secreto volvió a mi mente. El juramento de guardar silencio era como una cadena invisible que me sellaba la boca. Lentamente me agaché. Mis rodillas me dolían, mis huesos crujían. Recogí los pedazos rotos del tazón, uno por uno. Un trozo afilado me cortó la mano, sangrando. Miré la mancha de sangre roja mezclada con el caldo en el suelo. Dolía, pero este dolor físico no era nada comparado con el dolor de mi corazón. Limpié silenciosamente el suelo, sin una sola queja. La cocina volvió a estar impecable, como si nunca hubiera habido una discusión. Pero yo sabía que, en mi corazón y en el de Jimena, había aparecido una grieta que nunca podría repararse. Mercedes había sembrado la semilla del veneno. Y ese árbol de resentimiento crecía rápidamente, ahogando el amor de madre e hija que tanto me había costado cultivar. El tiempo es el enemigo más cruel de la vida. Esos días de espera desesperada me enseñaron esa lección a la fuerza. La lista de espera nacional para trasplantes era interminable. El nombre de Jimena estaba perdido en la parte inferior, tan borroso como la niebla de la mañana. Si nos quedábamos de brazos cruzados esperando nuestro turno según el procedimiento, mi nuera probablemente no vería el amanecer de la próxima primavera. No podía permitir que eso sucediera. A través de susurros discretos de algunos viejos amigos con influencias, encontré un nombre: Dr. Castillo. Era un médico joven, un talento excepcional, famoso en el círculo médico clandestino de la Ciudad de México por sus rápidos trasplantes de órganos. Pero el precio para verlo no era barato. Castillo tenía sus propias fuentes de donantes, vías preferenciales a las que la gente común no podía acceder, pero todo tenía que ser pagado con enormes sumas de dinero en efectivo. Para juntar el dinero del depósito para esa cita fatídica, vendí el último y más grande activo de mi vida: la tierra de mis antepasados en nuestro pueblo de Jalisco. Era el lugar donde nací, donde se guardaban los recuerdos de mis padres. Cuando firmé los papeles de venta, mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener la pluma. Pero me dije a mí misma que la tierra, después de muerta, no te la puedes llevar, y mi nuera todavía era muy joven. La reunión tuvo lugar una tarde, en el Café La Luna, escondido en un pequeño callejón del barrio de Roma. La noche era oscura como boca de lobo. Llevaba un abrigo negro holgado, gafas de sol aunque no había sol, y apretaba contra mi pecho un bolso lleno de fajos de billetes de alta denominación. Mi corazón latía con fuerza. Me sentía como una contrabandista en una operación ilegal. Elegí una mesa en el rincón más oscuro, donde la luz amarillenta no llegaba. 15 minutos después, un hombre joven entró.
El doctor Castillo era mucho más joven de lo que imaginaba. Tenía la edad de mi hijo, alto y apuesto con un traje elegante. Se sentó frente a mí y pidió un café negro sin azúcar. Sin rodeos, puse el grueso sobre marrón sobre la mesa y lo empujé suavemente hacia él. «Doctor», mi voz temblaba, ronca, «aquí está todo el dinero que tengo, por favor. Por favor, salve a mi nuera». El doctor Castillo abrió ligeramente el sobre, echó un vistazo al grosor de los fajos de billetes y asintió satisfecho. Me miró, con una expresión de profesionalismo frío pero confiable. «No se preocupe. He encontrado una fuente compatible al 90%. Si todo va bien, podemos proceder la próxima semana». Al escuchar eso, todo el peso de mi corazón pareció desaparecer. No pude contener la emoción. En un momento de debilidad de una madre desesperada que encuentra un salvavidas, me incliné sobre la mesa y agarré las manos del joven médico. «Gracias. Gracias a Dios. Es usted el salvador de mi familia. Nunca en mi vida olvidaré su ayuda». Agarré sus manos con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas, murmurando oraciones. El doctor Castillo, cortésmente, me dio unas palmaditas en la mano para tranquilizarme. En ese momento, solo sentía esperanza. No tenía idea de que, en la oscuridad de un coche aparcado al otro lado de la calle, el objetivo de la cámara de un detective privado estaba capturando toda la escena. Un ángulo de cámara mortal. Desde atrás, la lente solo capturó a una mujer mayor acariciando la mano de un joven apuesto, con un grueso sobre de dinero sobre la mesa. Cualquiera que viera eso, pensaría que era una sórdida transacción de sexo por dinero entre una vieja rabo verde y un joven gigoló. Y ese detective no era otro que los ojos y oídos contratados por mi consuegra Mercedes. Esa noche, regresé a casa con una alegría contenida. Planeaba preparar una cena deliciosa, pero en cuanto entré en la sala, sentí una atmósfera helada y hostil. Jimena estaba sentada en el sofá. Todas las luces de la habitación estaban apagadas. Solo la luz azulada de la televisión iluminaba su pálido rostro, haciéndola parecer un fantasma lleno de odio. «¿Aún no duermes, Jimena?», pregunté, mi voz todavía con un toque de alegría por las buenas noticias. Jimena arrojó con fuerza un fajo de fotos sobre la mesa de cristal. Las fotos se deslizaron, esparciéndose por todas partes. Me agaché y recogí una. Se me nubló la vista. Éramos el doctor Castillo y yo. En la foto, parecía que estaba acariciando su mano. Y el sobre de dinero estaba allí, como una prueba irrefutable. «Explíqueme esto, mamá». La voz de Jimena sonó seca y cortante. «¿Este es su club de baile? ¿O es esta la razón por la que vendió todo el oro de la casa para mantener a un mocoso de la edad de su hijo?» «Jimena, escúchame», tartamudeé, con las manos y los pies helados. «¿Escuchar qué?», gritó Jimena, levantándose de un salto. «¿Va a decir que estaba haciendo caridad? La evidencia está ahí. Mi madre tenía razón. Contrató a un detective para seguirla porque sospechaba desde hace mucho. No pensé que fuera tan depravada. Usa el dinero ganado con el sudor de su hijo, el dinero para mi tratamiento, para pagarle a un prostituto». La fuerte discusión hizo que Emiliano bajara corriendo de las escaleras. Al ver a su esposa agitada, con la cara roja de ira, y a su madre paralizada sosteniendo las fotos, Emiliano se interpuso entre ellas, aterrorizado. «¿Qué pasa? Jimena, cálmate. Mira lo que hace tu madre a nuestras espaldas». Jimena le arrojó las fotos al pecho a su esposo. «¿Crees que merece ser llamada madre?». Emiliano tomó las fotos. Se quedó petrificado. Reconoció al hombre de inmediato, porque yo misma le había mostrado una foto del doctor Castillo para discutir el plan. Emiliano levantó la vista hacia mí, luego hacia su esposa. La frustración acumulada en su interior explotó. No podía soportar ver a su madre sacrificarlo todo, vender la tierra de sus antepasados, salir de noche para encontrarse con un médico para salvar a su esposa, y que al volver a casa, su esposa la humillara llamándola mantenida de gigolós. «¡Jimena, cállate!», gritó Emiliano, con las venas del cuello hinchadas. «No le hables así a mi madre. ¿Sabes quién es ese hombre? ¿Sabes qué hay en ese sobre? Es». Mi corazón dio un vuelco. No, Emiliano iba a decir la verdad. Si lo decía ahora, Jimena descubriría que tenía una enfermedad terminal. Sabría que vivía gracias al dinero de la venta de la tierra de su suegra. Con su orgullo y su estado mental inestable,
se derrumbaría. Todos los esfuerzos de los últimos 6 meses se irían por el desagüe. Corrí hacia Emiliano, le agarré el brazo y le clavé las uñas en la piel para detenerlo. «Emiliano, no lo hagas», grité, mi voz más fuerte que la suya. Me di la vuelta, interponiéndome entre Emiliano y Jimena, de espaldas a mi nuera y de frente a mi hijo. Lo miré profundamente a los ojos, que ardían de ira y dolor. Susurré, con voz apresurada pero autoritaria: «Todo está a punto de terminar. No lo arruines ahora. Si tu esposa se recupera, no me importa soportar un poco de mala fama. Después de que se cure, se lo contaremos». Emiliano me miró, con lágrimas en los ojos. Sus labios temblaban, a punto de soltar las palabras que defenderían a su madre. Pero lo fulminé con la mirada, una mirada firme de una madre protegiendo a sus crías del abismo. «Confía en mí, solo un poco más. El riñón ya casi llega», le dije en voz baja, lo suficiente para que solo nosotros dos escucháramos. Emiliano se mordió el labio hasta hacerlo sangrar. Apretó los puños, temblando de rabia contenida, y luego apoyó la cabeza en mi hombro, sollozando en silencio. A mis espaldas, Jimena se rió con amargura. «¿Lo ves? Ni tú puedes defenderla. ¿Por qué lloran abrazados? ¡Qué buena actuación!». Acaricié la espalda temblorosa de mi hijo, tragándome las lágrimas. La gente a menudo cree lo que ve, pero ¿cuántos se toman el tiempo de sentir la verdad con el corazón? Si fueras mi hijo, ¿tendrías el valor de tragarte las lágrimas y ver a tu madre ser difamada para mantener el plan? ¿O lo revelarías todo? Déjame saber lo que piensas en los comentarios, porque en este momento, realmente no sé si mi firmeza es correcta o incorrecta. La salud de Jimena empeoraba a pasos agigantados. Los mareos eran más frecuentes. Su piel se tornó grisácea como ceniza fría, y sus ojos tenían profundas ojeras. Los signos de la insuficiencia renal en etapa terminal eran evidentes en su cuerpo demacrado, pero irónicamente, Jimena no creía que tuviera una enfermedad terminal. Creía en la mentira de la anemia que Emiliano y yo habíamos inventado, y lo que es más importante, creía que la causa de su agotamiento era yo. «Es por el estrés», gritó Jimena una mañana cuando le sobrevino un dolor de cabeza. «Es por tener que vivir con una suegra degenerada. Ella absorbe toda la energía de esta casa». Y así, se levantó un muro invisible pero sólido en medio de nuestra casa. Jimena contrató a una empleada doméstica por horas, a pesar de que las finanzas familiares estaban al límite. Me prohibió terminantemente entrar en la cocina. La cocina, que una vez fue mi santuario, donde pasé toda mi vida cocinando comidas calientes para mi familia, ahora era territorio prohibido. «De ahora en adelante, no toques mi comida», dijo Jimena, con voz helada, cuando me vio intentar recalentar una olla de sopa. «No sé qué podrías ponerle». Alguien que se atreve a vender su anillo de bodas para mantener a un prostituto es capaz de cualquier cosa. Retiré la mano como si me hubiera quemado. Miré la olla de sopa de pollo que acababa de cocinar, con el corazón roto. «Hija, solo le puse amor. ¿Por qué piensas que quiero hacerte daño?» Pero el dolor en casa no era todo. La verdadera pesadilla comenzó a extenderse más allá de las puertas de roble de mi familia. Con el consejo entusiasta de la señora Mercedes, Jimena comenzó a contar la historia de la suegra que mantiene a un gigoló por todas partes. Quería buscar simpatía. Quería hacerse la víctima de una suegra corrupta. Por las mañanas, cuando iba al mercado, empecé a notar el cambio. Este barrio solía ser tranquilo. La gente vivía en armonía. Se saludaban con un alegre «Hola, buenos días». Pero ahora, cuando caminaba por la familiar calle empedrada, el espacio se volvía inquietantemente silencioso. Entré en la panadería de la esquina, a la que siempre iba. La dueña, que solía decir que yo tenía un aura bondadosa, hoy me miraba con evasión. Me tiró el pan sobre el mostrador sin decir una palabra, sin una sonrisa de cortesía. Pasé por el banco del parque, donde solían reunirse las vecinas. Los susurros comenzaron en cuanto aparecí. Ahí va ella. ¡Qué asco! Tan vieja y todavía con esas cosas. Dicen que se gasta todo el dinero de su hijo en su joven amante. Pobre su nuera, tan enferma, y teniendo que aguantar a una suegra así. Lo decían a propósito, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Las miradas de desprecio, los labios fruncidos me dolían como agujas. Bajé la cabeza, me ajusté el sombrero y caminé rápidamente entre la multitud.
La humillación hacía que mis pasos se sintieran pesados como el plomo. Quería darme la vuelta, gritar que no era así, que estaba salvando una vida, pero me contuve. ¿Para qué explicar? ¿Quién me creería? Y si lo hacía, y el rumor de que buscaba un trasplante de riñón llegaba a oídos de Jimena, el plan para proteger su estado mental se haría añicos. Elegí tragarme la humillación. Acepté convertirme en la oveja negra del barrio, siempre y cuando mi familia estuviera a salvo. Hija mía, estoy cargando el peso de todos los prejuicios para comprar tu vida. ¿Cómo puedes ayudar a los extraños a tirarme piedras? Esos meses pasaron en un aislamiento absoluto. Vivía como una sombra en mi propia casa. Comía sola, dormía sola y en silencio absoluto. Emiliano sufría por mí. Muchas veces quiso rendirse, decirlo todo, pero se lo prohibí. Solo un poco más. El doctor Castillo había informado que los trámites estaban casi listos. El riñón estaba en camino. Y entonces, una noche, Jimena anunció una noticia impactante. Quiero organizar una fiesta para nuestro 5º aniversario de bodas. Tanto Emiliano como yo nos quedamos atónitos. Con las deudas acumuladas, la salud de ella pendiendo de un hilo. ¿Para qué una fiesta? Pero, cariño, vaciló Emiliano, tu salud está débil, y además no hay dinero, ¿verdad? Espetó Jimena, interrumpiendo a su esposo. Lo sé, no tenemos dinero. Tu madre se lo gastó todo en su prostituto. Me lanzó una mirada cortante y continuó con un tono de resentimiento y autocompasión. Pero quiero hacerlo. Me siento muy débil. ¿Quién sabe? Quizás este sea nuestro último aniversario juntos. Quiero vestirme bien, que mis amigos me feliciten. Quiero olvidar el ambiente sombrío de esta casa por una noche. ¿No puedes complacerme? Dicho esto, Jimena rompió a llorar. Emiliano me miró, buscando ayuda. No podía negarle el deseo a su esposa, pero sabía muy bien que no tenía ni un centavo para organizar una fiesta en un lugar lujoso como Jimena quería. Miré a mi nuera llorando desconsoladamente. Mi corazón se encogió. Quizás su instinto le decía que su tiempo se estaba agotando si no se operaba pronto. Esta fiesta, para ella, era como un intento desesperado por aferrarse a la vida, a la felicidad. Suspiré y asentí levemente a Emiliano. «Hazlo, hijo», dije, rompiendo el silencio. Yo me encargaré». Jimena levantó la vista, mirándome con desconfianza. «¿Usted? ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿O le va a decir a Emiliano que pida un préstamo a un usurero?» «No», negué con la cabeza, mi voz grave. «Todavía tengo algo de dinero propio. Mis últimos ahorros para la vejez. Los sacaré para organizarles esta fiesta. Tómalo como un regalo para disculparme». Mentí. ¿Qué ahorros para la vejez? Era el dinero que planeaba usar para contratar a una enfermera que la cuidara después de la cirugía. Pero bueno, ya vería. Conseguiría un trabajo extra, aceptaría costuras, haría lo que fuera, mientras ella fuera feliz, mientras su estado de ánimo fuera bueno antes de la gran cirugía que se avecinaba. Jimena se secó las lágrimas y sonrió con desdén. ¿Disculparse? De acuerdo. Si es de corazón lo acepto, pero recuerde, no me avergüence delante de los invitados, no se vista como una pordiosera, y lo mejor sería que sepa cuál es su lugar y se quede quieta en un rincón. Asentí, aceptando todas sus crueles condiciones. Los días siguientes, estuve ocupada organizando la fiesta. Elegí el restaurante Hacienda más lujoso, como quería Jimena, el menú más caro, contraté a la mejor banda de mariachis. Quería que mi nuera tuviera una noche perfecta y feliz. Escribí cada invitación a mano, elegí las flores para la decoración. Mientras yo hacía todo esto, Jimena se la pasaba en el sofá mirando su teléfono, lanzando de vez en cuando algún comentario despectivo. «Ese color de flores es muy corriente. Qué letra tan fea en las invitaciones». Lo soporté todo, me tragué toda la humillación, porque sabía que el regalo más grande, el secreto más grande que tenía para ella, no era esta fiesta. Esa mañana, el cielo de la Ciudad de México estaba despejado, sin una sola nube. El sol dorado caía sobre las jacarandas moradas a lo largo de la calle, creando una escena vibrante que conmovía el alma. Pero para mí, lo más brillante no era el sol, sino el grueso expediente que abrazaba contra mi pecho como un tesoro invaluable. Acababa de salir de la clínica privada del doctor Castillo.
La reunión fue rápida, pero el resultado fue más dulce de lo que podría haber imaginado. Todo está listo, señora Irene, sonrió el joven médico, empujando el expediente hacia mí. El donante firmó el consentimiento final esta mañana. La compatibilidad de tejidos es del 98%. Una cifra milagrosa. Podemos operar en cuanto Jimena ingrese al hospital la próxima semana. Todos los costos ya están cubiertos. No habrá cargos adicionales. Temblorosa, tomé el papel de confirmación de la cirugía con el sello rojo. Quería arrodillarme y besarle las manos, gritarle al mundo que mi nuera, mi pobre niña, estaba salvada. Todos esos meses de trabajo agotador, esas noches en vela contando monedas, esas humillaciones al vender cada recuerdo, todo había valido la pena. Tomé un taxi a casa, con el corazón rebosante de alegría. Apreté mi bolso, que contenía el sobre amarillo del destino. Ya tenía un guión perfecto. Esta noche, después de la fiesta, cuando Jimena estuviera feliz por las felicitaciones de sus amigos, le daría este regalo. Le confesaría todo. Le diría: Jimena, no tienes anemia, tienes insuficiencia renal. Pero no te preocupes, ya me encargué de todo. Tú solo tienes que vivir. En ese momento, seguramente lloraría, me abrazaría, y volveríamos a ser como antes. Las malas interpretaciones, las palabras crueles de mi nuera, estaba dispuesta a olvidarlo todo. Una persona enferma tiene un carácter inestable. No tenía por qué tomármelo a pecho, pero la vida no es un cuento de hadas. El taxi se detuvo frente a la espléndida hacienda al anochecer. Me bajé, me arreglé mi viejo vestido de fiesta y respiré hondo para calmarme. Pero en cuanto entré al salón, un instinto maternal me heló la espalda. El ambiente aquí era muy diferente al bullicio del exterior. Aunque la música de mariachi seguía sonando alegremente y las copas tintineaban, olía a hostilidad. Se escondía en las miradas de reojo, en los susurros que se apagaban cuando pasaba. Vi a Jimena y a la señora Mercedes cuchicheando en un rincón. Ambas vestían elegantemente, pero sus rostros estaban tensos, llenos de cálculo. Cuando me vieron entrar, Mercedes le dio un codazo a su hija. Jimena se giró para mirarme. Esa mirada no era la mirada de una nuera, esperando a que su suegra se uniera a la celebración. Era la mirada de un juez a un acusado. Una mirada que contenía un desprecio absoluto, la cruel satisfacción de quien cree que está a punto de desenmascarar un crimen atroz. Me estremecí y caminé rápidamente hacia la mesa redonda escondida detrás de una palmera en un rincón. Me senté, apretando mi bolso, donde guardaba la verdad y la vida. Mi corazón latía con fuerza, no por la emoción de dar un regalo, sino por el miedo a la tormenta que se avecinaba. Y esa tormenta llegó más rápido de lo que esperaba. Lo que sucedió después fue tan rápido y devastador como una película en cámara rápida. La música se detuvo. Las luces se apagaron. Jimena se paró en el escenario como una diosa de la venganza. Las fotos a escondidas mías y del doctor Castillo aparecieron en la pantalla grande. Las acusaciones crueles resonaron. Gigoló, inútil, parásita. Cada palabra era como una piedra lanzada directamente a mi cara frente a cientos de personas. Me senté allí, escuchando las burlas de la multitud, las injurias de mi consuegra. Al principio, estaba aturdida, en shock. Pero luego, al ver la expresión triunfante de Jimena, la satisfacción en el rostro de Mercedes, una extraña calma se apoderó de mi mente. Resulta que, a sus ojos, mi amor era tan barato. ¿Mi sacrificio silencioso fue distorsionado en estas imágenes sucias? Emiliano intentó subir al escenario para defenderme, pero negué con la cabeza para que se detuviera. Ya no era necesario. Las palabras ahora no tenían sentido. Cualquier explicación sonaría como la excusa de un culpable. Solo la verdad desnuda podría romper este grueso muro de prejuicios. Miré mi bolso. El sobre seguía allí, pesado. Ya había decidido. No esperaría hasta el final de la fiesta. Tampoco necesitaba una emotiva entrega de regalos llena de lágrimas. Si mi nuera quería un drama, le daría un final que nunca olvidaría. Me levanté. Avancé. Todo a mi alrededor parecía moverse en cámara lenta. Vi el polvo flotando en la luz del reflector. Vi las bocas abiertas de los invitados. Puse el sobre la mesa. Lo siento, mamá. Esto es para ti. Dije esas palabras, no con ira, sino con resignación.
Solté la carga del secreto. Solté la paciencia. Le entregué el poder de decidir su destino a la propia Jimena. Me di la vuelta y me fui. En el momento en que empujé la puerta de madera para salir al pasillo, sentí como si me hubiera quitado un peso de 1000 kilos de encima. Pero al mismo tiempo, una inmensa tristeza me invadió. Sabía que cuando se abriera ese sobre, mi familia nunca volvería a ser la misma. La inocencia había muerto. El amor puro de madre e hija había sido asesinado por la sospecha. Caminé por el pasillo silencioso. El sonido de mis tacones sobre las baldosas, rítmico, seco. Y entonces, el sonido de papel rasgándose, fuerte, preciso. Me detuve, pero no me di la vuelta. Contuve la respiración, contando en mi mente. 1, 2, 3. Se escuchó un grito. No se parecía a ningún sonido que hubiera escuchado antes. Era una mezcla del grito de terror, el sollozo de arrepentimiento y el sonido de un alma rompiéndose al darse cuenta de que había cometido un error imperdonable. Ese grito atravesó la puerta de madera, resonó en mi pecho, haciendo que mi corazón doliera intensamente. Me quedé en silencio en la oscuridad del pasillo, las lágrimas rodando por mis mejillas. Lloré, no por mí, sino por ella, porque sabía que el dolor físico de la enfermedad se puede curar con medicinas, pero el dolor del remordimiento que ella estaba experimentando en ese momento, probablemente ninguna medicina podría curarlo jamás. Así que el sobre se abrió. La verdad quedó al descubierto. Según ustedes, después de todas las palabras crueles y la humillación que mi nuera me lanzó esta noche, ¿merece ser perdonada o hay heridas que nunca sanan? Dejen su opinión en los comentarios antes de que regrese a esa habitación y enfrente el destino de mi familia. El amargo recuerdo se desvaneció de golpe. Volví a la realidad sobresaltada por el sonido de pasos apresurados y una respiración agitada a mi lado. La pesada puerta de madera se abrió de par en par. Era Emiliano. Mi hijo estaba allí, con la frente empapada en sudor, el rostro descompuesto por el pánico. Jadeaba, me agarró del brazo, con la voz quebrada como un náufrago que encuentra una tabla. «Mamá, mamá, entra ahora mismo. Jimena, ella». Emiliano no terminó la frase. Me arrastró de vuelta al salón de fiestas del que acababa de irme hacía unos minutos. La escena en el interior me golpeó como un caos asfixiante. Ya no había música de mariachis, ni brindis. Todos los invitados se habían levantado, su atención centrada en la mesa principal. Un silencio pesado lo envolvía todo. Solo se escuchaban sollozos y jadeos de horror provenientes del centro de la multitud. Jimena, mi nuera, la que hace un momento se erguía en el escenario con el aire arrogante de una reina, ahora estaba sentada en el frío suelo de baldosas. Su deslumbrante vestido rojo se extendía a su alrededor como un charco de sangre. Su cabello, peinado elaboradamente, ahora estaba desordenado, pegado a un rostro pálido como el de un muerto. En sus manos, y esparcidos por el suelo, había papeles blancos llenos de texto. Era el historial médico, la confirmación de la cirugía, los recibos de transferencia de dinero con el sello rojo del hospital. Las manos de Jimena temblaban mientras sostenía un papel cerca de sus ojos. Sus labios pintados de rojo se movían, leyendo cada palabra con dificultad, como si no supiera leer, o como si su cerebro se negara a procesar esa terrible información. Insuficiencia renal, en etapa terminal. Jimena levantó la cabeza. Sus ojos, muy abiertos y llenos de lágrimas, buscaron desesperadamente una explicación a su alrededor. Su mirada se detuvo en Emiliano, luego se posó en mí. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué está mi nombre? ¿Por qué insuficiencia renal?, balbuceó Jimena, con la voz rota. ¿No era solo anemia? ¿Mamá dijo que tenía anemia? Me quedé en silencio junto a la puerta. No me acerqué, solo miré a mi nuera con una mirada cargada de pena. No respondí, sino que lentamente levanté la vista hacia la gran pantalla del escenario. Allí, la foto mía entregando en secreto dinero al joven seguía visible. La foto que Jimena y Mercedes usaron como prueba para acusarme de mantener a un gigoló. Emiliano me soltó el brazo. Corrió hacia el escenario como una flecha. Agarró el micrófono que yacía en el suelo, su mano temblando de ira y dolor reprimido. «Apáguenla», le gritó al técnico, y luego señaló la foto en la pantalla, gritando entre lágrimas, su voz resonando por todo el gran salón. «Miren bien,
Miren bien a este hombre al que mi esposa llama gigoló. Todo el salón se sobresaltó. Cientos de miradas se dirigieron a la pantalla y al hombre que gritaba en el escenario. «No es ningún amante», sollozó Emiliano. Las lágrimas corrían por su rostro. «Es el doctor Castillo, doctor en medicina, jefe del departamento de trasplantes del Hospital Central, el hombre con el que mi madre tuvo que reunirse de noche, al que tuvo que arrodillarse y suplicar, la única persona que podía salvar la vida de mi esposa». Un murmullo de asombro recorrió el salón. Los susurros comenzaron a crecer como una marea. «Dios mío, el doctor Castillo. Lo conozco. Es muy famoso. ¿Trasplante? ¿Entonces la nuera está gravemente enferma? Cielos, ¿y qué estábamos pensando hace un momento?» Emiliano no se detuvo. Saltó del escenario y corrió hacia donde Jimena estaba sentada, petrificada. Se arrodilló, recogió un recibo, lo mostró a todos, y luego se volvió para mirar directamente a su suegra, la señora Mercedes. «Señora Mercedes, mire», gritó Emiliano con la voz ronca. «Dice que mi madre es una fiestera. Dice que le roba el dinero a sus hijos. Aquí tiene. Mire esta cifra». Arrojó el recibo frente a la señora Mercedes. 5 millones de pesos. Es el depósito para la cirugía de trasplante de riñón. Mi madre vendió todo su oro de bodas, todas sus pinturas, y hasta la tierra de sus antepasados en Jalisco, el lugar donde nació, para juntar este dinero. Todo para salvar a su hija. La señora Mercedes se quedó paralizada. Su rostro maquillado se volvió grisáceo como el de un cadáver. Dio un paso atrás, agarrándose temblorosamente al borde de la mesa para no caerse. Sus ojos, antes agudos y maliciosos, ahora solo reflejaban miedo y una vergüenza abrumadora. La multitud comenzó a volverse contra ella. Las miradas de desprecio, las críticas abiertas comenzaron a escucharse. ¡Qué horror! Su propia madre no sabía que estaba enferma y encima humilla a quien la salva. ¡Qué maldad! Y pensar en todo lo que sacrificó la consuegra. Mercedes entró en pánico, bajó la cabeza, se cubrió parte del rostro con el chal, tratando de escabullirse entre la multitud hacia la salida trasera. Pero nadie le cedió el paso. Las mujeres que antes la adulaban ahora estaban de brazos cruzados, formando un muro humano que bloqueaba la retirada de la víbora. Yo seguía inmóvil en la puerta, observé la caótica escena, sin sentir ni una pizca de satisfacción. Dicen que la venganza es dulce, pero yo solo sentía un sabor amargo en la boca. Miré a Jimena. Seguía sentada allí, en medio del desorden de papeles. Ya no le importaba la multitud, ni su madre. Solo miraba fijamente las palabras, insuficiencia renal en etapa terminal. Sus delgados hombros temblaban violentamente. Tenía miedo. El miedo de una persona joven que de repente se da cuenta de que la muerte está a la vuelta de la esquina. El orgullo, el rencor, los celos irracionales, todo había sido barrido por el tsunami llamado muerte. Ahora, ante mí, solo había una niña indefensa, desnuda y frágil. Jimena me miró. Las lágrimas habían corrido su maquillaje, creando manchas negras en sus mejillas. Sus labios se movieron, sin sonido, pero pude leer sus labios. «Mamá, sálvame». Era la mirada de hace 6 meses, antes de que fuera envenenada por las calumnias. Era la mirada de la nuera que solía revolotear a mi lado en nuestra pequeña cocina. Mi corazón se encogió. La ira, la humillación de hace un momento, se desvanecieron, dejando solo la compasión infinita de una madre. Emiliano se volvió hacia mí, con el rostro bañado en lágrimas, y dijo entre sollozos: «Mamá, di algo. Por favor, perdónanos». Me acerqué a Emiliano. Puse suavemente mi mano sobre su hombro tembloroso. Miré a Jimena, y mi voz sonó, ya no temblorosa, sino profunda y compasiva. «Emiliano tiene razón. Lamento haberte ocultado esto, Jimena. Pero recuerda el año pasado. Después de que perdiste al bebé, te derrumbaste por completo. El médico dijo que tu espíritu era demasiado frágil, que si te enterabas de que tenías insuficiencia renal terminal, te rendirías de inmediato. Emiliano y yo no podíamos perderte». Hice una pausa, tragando la emoción. Prefería que me odiaras, que pensaras que era una vieja mala y depravada, antes que verte morir lentamente en la desesperación. Cada una de mis palabras era como gotas de agua bendita que limpiaban el polvo que nublaba la mente de Jimena. Me miró. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en el viejo vestido de fiesta azul oscuro que llevaba.
Quizás ahora se daba cuenta. ¿Por qué no me había comprado un vestido nuevo en 3 años? ¿Por qué había desaparecido mi anillo de bodas? ¿Por qué vestía tan sencillamente en esta fiesta tan importante? No era porque fuera tacaña, ni porque estuviera gastando dinero en un joven, sino porque había puesto todo lo que tenía en ese sobre que estaba sobre la mesa. «Mamá», exclamó Jimena, con la voz quebrada. El remordimiento la golpeó como un tsunami, hundiéndola. Me miró a mí, a la persona a la que hacía unos minutos había insultado con las palabras más sucias, a la que había rechazado, dejado sin comer, prohibido cosas, y que resultó ser quien le salvó la vida. La única persona en el mundo, además de su esposo, que se atrevió a vender la tumba de sus antepasados para mantener su aliento de vida. Jimena no podía levantarse. Sus piernas parecían haber perdido toda su fuerza. Y entonces, ante la mirada de cientos de invitados, mi nuera hizo algo que conmovió a todos. Se arrodilló. Jimena se arrastró de rodillas sobre el frío suelo de baldosas, avanzando poco a poco hacia mí. El sonido de la tela rozando el suelo resonaba dolorosamente en el silencio. Llegó a mis pies, abrazó mis delgadas piernas y apoyó la cabeza en ellas, llorando. Su llanto ya no era el grito de rabia de antes en el pasillo, era el llanto de una niña arrepentida, el llanto del más profundo remordimiento. Me equivoqué. Mamá, me equivoqué, sollozaba Jimena, con la cara cubierta de lágrimas y mocos, empapando el bajo de mi vestido. Soy una basura. Soy la peor nuera del mundo. Usted me salvó la vida, y yo la traté como a una enemiga. Merezco morir. Mamá, perdóneme. Repetía la disculpa una y otra vez como una loca, apretando mis piernas con tanta fuerza que dolía. No se atrevía a levantar la vista para mirarme. Tenía miedo, miedo de ver la decepción en mis ojos. Todo el salón se quedó en silencio. Se escucharon sollozos desde las mesas más lejanas. Incluso los hombres más duros tuvieron que darse la vuelta para secarse las lágrimas discretamente. Me incliné. No sentí satisfacción. Esta victoria no me dio la gloria de una superioridad. Ver a mi nuera arrodillada a mis pies solo me dio lástima. Lástima por su ceguera y lástima por las heridas que esta terrible enfermedad había causado a mi familia. Puse mi mano callosa sobre el cabello desordenado de Jimena. «Levántate, hija», dije, con voz suave. «No, no lo merezco». Jimena negó con la cabeza, todavía abrazada a mis piernas. Con ambas manos tomé los hombros de mi nuera y con la poca fuerza que me quedaba, la ayudé a levantarse. Jimena se tambaleó, con los ojos hinchados y el rostro manchado de maquillaje, luciendo realmente lamentable. Saqué un pañuelo de mi bolsillo y limpié suavemente las manchas negras de rímel que corrían por sus mejillas. No estoy enojada. La miré profundamente a los ojos, sonriendo. La misma sonrisa amable de antes de que llegara la tormenta. Desde hace mucho tiempo, te he considerado mi propia hija. ¿Acaso una madre se enoja con su hija enferma? Pero yo la humillé. Yo, sollozó Jimena. Olvídalo, la interrumpí, con voz firme pero llena de afecto. El pasado, déjalo que se lo lleve el viento. Somos familia, hasta la sangre tiene sus roces. Cuanto más una suegra y una nuera. Lo importante ahora. Tomé la mano de Jimena y puse en su palma la confirmación de la cirugía que acababa de recoger. Tienes que vivir. Enfaticé cada palabra. Tienes que seguir viviendo para, junto conmigo y con Emiliano, seguir construyendo esta familia. Ya me encargué de todo. El doctor Castillo dice que el riñón es muy compatible. La próxima semana te operan y te pondrás bien. Volverás a ser la Jimena hermosa y respetuosa de antes. Jimena miró el papel en su mano, luego a mí. Lloró más fuerte, pero esta vez eran lágrimas de felicidad, de liberación. Se lanzó a mis brazos, abrazándome con fuerza. «Mamá, gracias mamá, gracias». La rodeé con mis brazos, acariciando suavemente su espalda delgada, como si acunara a un niño. Emiliano también se acercó, abrazándonos a las dos. Los tres nos quedamos allí, bajo las luces del escenario, formando una unidad inseparable. En ese momento, en un rincón de la sala, la señora Mercedes seguía con la cabeza gacha. La vergüenza la hacía querer que se la tragara la tierra. Había intentado irse discretamente, pero su conciencia, o quizás la presión de las miradas de la multitud, la detuvo. Mercedes respiró hondo, se ajustó el collar de perlas y caminó lentamente hacia nosotros.
La multitud se apartó, abriendo paso a la pecadora arrepentida. Se detuvo frente a mí. Ya no había rastro de su arrogancia habitual. Sus ojos estaban bajos, sus manos entrelazadas nerviosamente. «Señora Irene». Su voz era apenas un susurro, muy diferente a su tono chillón de antes. Yo, dudó, sin poder encontrar las palabras. Solté a Jimena y miré directamente a mi consuegra. No dije nada, solo esperé. Mercedes levantó la vista hacia mí, con los ojos llorosos. Lo siento, soy una madre terrible. No me di cuenta de la enfermedad de mi hija y encima envenené sus pensamientos, convirtiendo a su salvadora en una enemiga. Usted me ha enseñado una lección sobre lo que es el verdadero amor maternal. Dicho esto, la señora Mercedes se inclinó profundamente, una reverencia llena de respeto hacia mí, la mujer a la que una vez despreció por ser de pueblo. «Por favor, perdone mi ignorancia», dijo Mercedes, todavía inclinada. Suspiré aliviada. Finalmente, todos los nudos se habían desatado. Me acerqué y ayudé a la señora Mercedes a levantarse. «Está bien, señora Mercedes», dije, con voz tranquila. «Ambas somos madres. Ambas amamos a nuestros hijos a nuestra manera, aunque a veces nos equivoquemos. No tiene que hacer esto. Ayúdeme a cuidar de Jimena en la próxima cirugía. Eso es suficiente». Mercedes tomó mi mano, asintiendo repetidamente. Las lágrimas corrían por su rostro. Todo el salón estalló en aplausos, aplausos fuertes y resonantes como un trueno. No eran aplausos de cortesía, sino una ovación desde el fondo del corazón por el amor y la infinita compasión. En medio de los aplausos, miré a mis hijos. Jimena sonreía entre lágrimas, agarrada de la mano de su esposo. Emiliano me miraba con orgullo. Sabía que la tormenta realmente había pasado, y de las cenizas del malentendido, una nueva vida, más fuerte, más unida, comenzaba a brotar. Ha pasado un año desde aquella noche tormentosa en el restaurante Hacienda. Hoy, mi cocina está nuevamente llena de sol y aromas deliciosos. No es el olor sombrío de los días de contar dinero a escondidas, sino el aroma embriagador de un pozole rojo hirviendo a fuego lento, mezclado con el olor de tortillas recién hechas. Estoy en medio de la cocina, dando instrucciones a las 2 nuevas empleadas. «Con cuidado, María. Recuerda añadir un poco de orégano a la olla. A Jimena le gusta con mucho sabor. Ah, y la fruta. Córtala en trozos pequeños. Últimamente tiene antojos y le gusta lo ácido». Me seco el sudor de la frente y sonrío. Hoy es otro día importante para mi familia. Una fiesta de celebración. Una verdadera fiesta de renacimiento. Jimena se ha recuperado por completo. El trasplante de riñón del año pasado fue un éxito total. El doctor Castillo, ese joven benefactor, obró un milagro. Después de 3 meses en el hospital y 6 meses de recuperación en casa, mi nuera ahora tiene un aspecto saludable. Ha recuperado peso. La larga cicatriz en su abdomen no es una marca de dolor, sino una medalla de vida, un testimonio del amor que toda la familia le dio. Salgo al pasillo que da al jardín trasero, lleno de árboles. Se escuchan risas alegres. Bajo la sombra de la jacaranda, que está en plena floración morada, Jimena está sentada en una silla de mimbre, rodeada de sus amigas más cercanas. Lleva un vestido de maternidad blanco inmaculado, acariciándose el vientre con satisfacción. Así es. La gran noticia que queremos anunciar hoy. Pronto seré abuela. Me convertiré en una verdadera abuela. El bebé en el vientre de Jimena es el fruto de un amor que ha superado la vida y la muerte. Es el brote verde que ha surgido de las cenizas del malentendido y la sospecha. Mamá, al verme salir, Jimena me saluda con la mano, con una sonrisa tan radiante como el sol de Cancún. Se levanta con dificultad con su vientre abultado, camina hacia mí y me abraza. «Está trabajando demasiado. ¿La ayudo en algo?», dice Jimena con cariño. La sostengo rápidamente, fingiendo seriedad. «Quieta ahí, señorita. Siéntese, por favor. Si a mi nieto le pasa algo, se las verá conmigo». Jimena se ríe, apoyando la cabeza en mi hombro. «Estoy bien. Desde que tengo el riñón de mamá. Bueno, el riñón que mamá encontró. Me siento como una gigante». Le acarició el pelo, sintiendo una paz inmensa. La Jimena de antes ha vuelto, dulce, respetuosa y considerada. Aquellos días amargos y rencorosos
parecen haberse ido con el viento, sin dejar rastro en nuestras mentes. En la entrada del jardín, veo a Emiliano cargando cajas de regalos grandes. Justo detrás de él viene mi consuegra, Mercedes. Hoy, la señora Mercedes viste de forma más sencilla, sin la ostentación de antes. Trae una canasta grande de frutas y una bolsa con ropa de bebé. Al verme, sonríe con timidez pero sinceramente. Hola, señora Irene. Traje algunas cosas nutritivas para mi hija y mi nieto. ¿Le molesta si las pongo en algún sitio? Para nada, respondo con una sonrisa, señalando la larga mesa ya dispuesta con un mantel blanco. Póngalas allí. Hoy no hay anfitriones ni invitados, todos somos familia. Familia. Esas dos palabras ahora suenan tan sagradas y cálidas. Doy un paso atrás, apoyándome en el pilar del porche, contemplando la escena. Mi esposo al fallecer me dejó esta casa y un terreno en el pueblo. Ahora ese terreno está vendido. Los ahorros de toda mi vida se fueron en medicinas caras y una cirugía fatídica. Mi joyero está vacío. Mis dedos ya no tienen anillos de oro. Mi cuello ya no tiene collares de perlas. Materialmente, soy una anciana sin nada. Soy más pobre que nunca en mi vida. Pero cuando veo a mi hijo secándole el sudor a su esposa, a mi consuegra pelando cuidadosamente una naranja para su hija, a mi nuera riendo, con la mano sobre la vida que crece en su vientre, de repente, me doy cuenta de que nunca he sido tan rica. Cambié piedras sin vida por corazones que laten. Vendí mi pasado para comprar el futuro de esta familia. La brisa de la tarde sopla, trayendo el aroma de las flores y la comida de la cocina. Cierro los ojos, respiro hondo, sintiendo el renacimiento en cada célula de mi cuerpo. Todo ha terminado. Y todo acaba de empezar. Queridos amigos, mi viaje llega a su fin aquí, pero espero que su eco permanezca en sus corazones. Antes de despedirme, quiero compartir algunas palabras sinceras, extraídas de las tormentas que he atravesado. A todas las madres, a todas las mujeres que día y noche construyen sus hogares. Recuerden que el sacrificio es nuestro instinto, pero protegernos a nosotras mismas también es una responsabilidad. Yo elegí el silencio y el sufrimiento por una situación de emergencia, pero no necesariamente tienen que hacer lo mismo en todas las circunstancias. Establezcan límites a su bondad, no dejen que la resignación las convierta en víctimas de la violencia verbal o la falta de respeto. Y lo más importante, confíen en su instinto maternal. Cuando llegue la tormenta, su fortaleza será el ancla que evitará que el barco familiar zozobre. A todos los que son hijos, a aquellos que se encuentran entre su familia de origen y su nueva familia, sean sensatos. Nunca dejen que los prejuicios externos, o incluso las palabras unilaterales de sus propios padres, nublen su juicio sobre su pareja y su familia política. Usen el corazón para sentir en lugar de los oídos para escuchar chismes. El equilibrio no proviene de defender a un lado, sino de comprender y valorar el sacrificio de cada miembro. No esperen a tener un diagnóstico médico en la mano, o a estar frente a una tumba, para decir, sí tan solo. Y una advertencia sobre la codicia y la naturaleza humana. El dinero puede comprar medicinas, pero no puede comprar la vida, y mucho menos el amor familiar. La codicia, el egoísmo y la costumbre de juzgar a los demás por las apariencias son venenos poderosos. Convirtieron a mi consuegra en una madre déspota y a mi nuera en una ingrata en un instante. Recuerden, el hábito no hace al monje, y una cartera vacía no significa un alma pobre. No dejen que el dinero los ciegue, para que no pisoteen sin querer a los benefactores de su vida. Finalmente, para aquellos que están a punto de entrar o ya están en una nueva relación familiar, entren con un corazón abierto pero también lleno de compasión. Habrá momentos de conflicto, malentendidos que parecerán insuperables, pero miren cómo mi nuera y yo lo superamos. Perdonar no es un regalo que se le da al culpable, sino una liberación para nuestra propia alma. Sean pacientes, escuchen y crean que, mientras haya amor, todas las heridas pueden sanar y todas las familias tienen la oportunidad de renacer. Adiós, amigos. Deseo que el hogar de cada uno de ustedes esté siempre encendido con el fuego del amor y lleno de risas, como mi cocina esta tarde. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. Compartimos esta historia no para juzgar a nadie, sino con la esperanza de que en algún lugar alguien se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en su propio hogar? Honestamente, me pregunto,
Si estuvieran en mi situación, ¿qué harían? ¿Se quedarían en silencio para mantener la paz? ¿O alzarían la voz y lucharían por recuperar su voz? Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre esta historia en mi canal o cualquier sugerencia que nos ayude a mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice a los valientes, y realmente creo que el coraje nos llevará a días mejores. En este momento, dejaré las 2 historias más populares del canal en la pantalla final. Creo que los sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó su corazón, denle me gusta, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para no perderse lo que viene.